Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Crypto Tempus. En el vídeo de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de qué es lo que está pasando con los mercados, por qué el otro día reaccionamos de forma violenta, con subidas después de la gran caída. Me refiero a esta velita, a esta vela del día de noviembre, que no sé si visteis que de repente hubo una explosión en muchísimas altcoins que pegaron un pepinazo. Por poner un ejemplo, voy a poner el ejemplo de Band, que después de pasarlo de FTX y caer, pegó un pelotazo y subió más de un 100% en un día. Y así con varias criptos. ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué todavía no hemos salido de esta recesión? Vamos a comentar, ¿no? De estas caídas. Entonces, el pelotazo del otro día fue básicamente porque repentinamente todo el mercado, al ver que los nuevos índices de inflación habían bajado, las expectativas eran un 6,5 más o menos, pues al ver que había caído de 6,6 a 6,3 el core inflation, es decir, la inflación descontando la energía y la comida, que había bajado pues un 0,3, de repente todo el mercado dijo, ostras, para el siguiente meeting de la Fed, que iban a subir supuestamente 75 puntos, es decir, iban a subir los tipos de interés y por lo tanto iba a costar más financiar el dinero y por lo tanto íbamos a entrar en crisis de mayor manera, de repente pues cambiaron las expectativas a que solo subíamos 50 puntos. Y por eso hubo esa fuerza al alza en los mercados ese día, ¿vale? Básicamente eso es lo que pasó. Pero es que pasa algo, y es que la gente no ha tenido en cuenta algo tremendamente importante, y es que el siguiente CPI report, el siguiente Core Inflation Report, o sea, es el 13 de diciembre. Es el 13 de diciembre. Y el siguiente meeting de la Fed es el 14 de diciembre, como vemos aquí en la pantalla. Es el 14 de diciembre. Por lo que igual en el siguiente report, o sea, en el siguiente momento en el que digan a cuánto está la inflación, si de repente sube y de repente vemos que este 6,3 va a 6,7 o 6,6 o 6,5, igual repentinamente la Fed decide subir 75 puntos básicos, colapsando de mayor manera el mercado. Y esto lo digo porque sé que muchas personas de primera mano aquí entraron en FOMO diciendo ¡buah! Es el mínimo, es el dip, y compraron con fuerza esta subida. Y mucho cuidado, mucho ojo y mucha precaución. Desde luego, como siempre hemos dicho, sin ser consejo de inversión, a nivel histórico no te estás equivocando comprando en estas zonas esperando a medio plazo. No te estás equivocando comprando por debajo de la media de 300 periodos. No te equivocas. O sea, me refiero, probablemente pues puede ser que te caiga más durante X meses tus inversiones. Pero si estás invirtiendo a 10 años vista, me parece que si Bitcoin prospera en el futuro, es un buen punto de compra. Opinión personal, no es un consejo de compra, que cada uno haga su debida diligencia, ¿no? Respecto a las inversiones. Pero bueno, eso es un poco lo que opino. Pero de todas formas, eso no quiere decir que haya muchísimo más riesgo de caída. De hecho, Bitcoin perfectamente podemos irnos a los 13.000, incluso a los 12.000 e incluso más abajo, ¿no? Entonces, algo que quería sacar era este gráfico. Y es que este gráfico básicamente pues, es una comparativa del SP500, en azul clarito, de la inflación, en azul más oscuro, y de los tipos de interés en naranja. Entonces, podemos ver que siempre que la inflación se ha disparado, los tipos de interés en naranja han subido para equiparar esa subida de la inflación, para que así cayese con fuerza. ¿Veis? Siempre que hemos tenido esas subidas, los tipos de interés también han subido y hemos podido caer. Salvo, por ejemplo, en la crisis de 2008, que subió bastante la inflación a la vez que los tipos de interés, y hubo un spike en la inflación antes, o sea, una subida rápida de la inflación antes de caer con fuerza. Pero es que empezábamos la crisis financiera, como vemos aquí en el SP500. Empezábamos la crisis financiera del 2008-2007. Entonces, eso fue porque la Fed se pasó de rosca, se pasó subiendo los tipos de interés, entre otras cosas, fue por el mercado inmobiliario y demás, y provocó, en cierta medida, una inflación, o sea, una recesión, ¿no? Y es un poquito lo que puede pasar ahora. Si la Fed sigue y se pasa de rosca subiendo los tipos de interés, puede provocar una gran recesión, ¿no? Una recesión tan fuerte como la que vimos en 2008. Y por eso son cautos, ¿no? Y por eso los mercados reaccionan muy positivamente cuando de repente la inflación baja un poco. Pero es que hay que tener en cuenta que la inflación no estaba tan alta, como vemos aquí en esta gráfica, desde los años 80. Y en los años 80 los tipos estaban tremendamente altos y tuvieron que subir muchísimo los tipos de interés para poder reducir esa inflación. Y es curioso porque durante esos años, si vemos la gráfica del SP500, nos costó como 10 años poner un alto más alto. Es muy curioso esto. Es la línea azul clarita del SP500. Y fijaos que durante esos años de inflación muy alta, que fueron estos los 70 a los 80, fijaos que el SP500 se mantuvo prácticamente plano. A ver, que lo saque aquí. Esto es el índice del SP500. Fijaos, desde aquí, desde los 70, que el SP500 marcó los 116 puntos, no lo volvió a recuperar hasta los 80. Estamos hablando casi 10 años. Entonces, podemos estar
ante un periodo del mismo calibre o del mismo tipo. Al menos históricamente eso es lo que pasó la última vez. Entonces por eso hay que ser muy cautos y muy precavidos. Sé que Bitcoin nos gusta a todos mucho, creemos que puede ser el futuro. Eso para empezar, ¿no? Pero hay que ser muy cautos y precavidos. Eso por una parte. Luego, por otra parte, lo que ha pasado con FTX, vamos a explicarlo un poquito, es tremendamente peligroso. Y es tremendamente peligroso por un motivo en especial. Puede producir contagios en el mercado. ¿A qué me refiero? Como sabéis, bueno, y si no sabéis, pues aquí estoy yo para explicarlo, los bancos tienen una reserva fraccionaria. Básicamente, tienen un porcentaje que están obligados por ley a guardar en efectivo. Y pueden prestar tu dinero a tu antojo, porque saben que en ningún momento, o es muy probable, que todo el mundo vayamos al banco a retirar de forma, pues en avalancha nuestro dinero. Decir, no, quiero todo mi dinero fuera, ¿no? Entonces saben que pueden jugar y prestar nuestro dinero porque nosotros no lo vamos a necesitar, ¿no? Eso se llama un poquito la reserva fraccionaria. No sé si lo he explicado muy bien, pero más o menos esa es la copla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso de Bitcoin y las criptomonedas, los bancos pueden hacer lo mismo. O sea, me pongo así en grande, ¿vale? Los exchanges pueden hacer lo mismo. Se pueden sobreapalancar, pueden financiarse y pueden utilizar nuestro dinero, por ejemplo, como ha hecho FTX con el token FTT. Y es muy peligroso porque si de repente llega muchas personas como nosotros que vamos al banco, al exchange, a sacar nuestras criptomonedas y no poseen esa liquidez, ostras, de repente colapsa y entra en bancarrota. Porque bancarrota es cuando una empresa no puede dar a sus clientes el dinero de vuelta que esos clientes han prestado, ¿no? En el caso bancario, en el caso de exchanges. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si esto ha pasado con un exchange tan grande, puede pasar con muchos otros. La gente entra en pánico. Estamos en un momento de capitulación psicológica. Igual, ahora mismo hay muchísimas personas viendo el ecosistema cripto por todo lo que está sonando en Twitter y en las noticias, pero la gente aún no ha perdido ese sentimiento alcista con las cripto, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque en momentos como estos, cuando ni siquiera tú te crees consciente de tener tus propias criptomonedas, porque igual el día de mañana ese exchange quiebra, igual Binance quiebra, igual KuCoin quiebra, hay que tener mucho cuidado porque es que no puedes controlar. Y estoy seguro de que muchas personas, en lugar de simplemente decir, vale, pues lo paso a una wallet fría, que es lo que tendríamos que hacer todos, tener todas nuestras criptomonedas en una wallet, en una cartera fría, es decir, que no la maneje un exchange, lo que dicen not your keys, not your crypto. O sea, si no son tus llaves privadas, no es tu cripto, no es tu dinero, no son tus criptomonedas. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer, pero muchas personas que no entienden mucho este ecosistema, que siempre han utilizado un exchange para funcionar dentro de este mundillo, es problemático porque estoy seguro que muchas de ellas prefieren asumir una pérdida e irse del ecosistema, aunque crean que las criptomonedas pueden ser el futuro, que liarse y volverse locos en buscar un exchange, en buscar tal, en buscar cual. De todas formas, desde aquí recomiendo, y no como consejo de inversión, sacar vuestro dinero al banco, no tenerlo en stablecoins, porque es muy peligroso tenerlo en stablecoins. Estás fiándote de una entidad. Sí, con el dinero fiduciario también lo haces, pero la entidad es muchísimo más poderosa, ¿no? Eso por una parte. Y luego, hablando del tema de los exchanges, si un exchange quiebra, como por ejemplo quebró un banco como los Lehman Brothers en el 2007, viene la Reserva Federal de los Estados Unidos y le inyecta capital. Y le inyecta capital a Wall Street. Con las criptos no pasa lo mismo. Las criptos no tienen ese respaldo. Si de repente Binance quiebra, no va a haber capital de riesgo suficiente o fondos que se dediquen a invertir y salvar a este banco para salvaguardar nuestros fondos. Eso no va a pasar por el simple y llano hecho de que los tipos están subiendo, estamos en un entorno de risk off, es decir, de riesgo fuera del mercado, y el dinero no es que fluya por ahí libremente. Es decir, cada vez hay menos dinero, por así decirlo, se intenta bajar el nivel de masa monetaria. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque si quiebra otro exchange, ya se ha visto en el caso de FTX, cuando fue a pedir ayuda a Binance, cuando fue a pedir ayuda a capitales de riesgo, etcétera, se la denegaron y eso puede producir un efecto en cadena. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en qué momento de mercado estamos. Desde aquí no quiero venir a meter food, desde luego podríamos haber visto mínimo, hipotéticamente, pero mientras las condiciones macro y las condiciones del mercado actual, como lo estamos viviendo, sigan siendo las mismas, yo personalmente no voy a estar apostando todo mi dinero, todo mi efectivo dentro de las cripto, por lo menos dentro de Bitcoin, ¿no? Hay que tener cuidado, desde luego tener algo, por supuesto, para el medio plazo, porque estamos en unos niveles de precio muy interesantes y si el día de mañana se consiguen solucionar todos estos problemas, pues habremos hecho un retorno sobre la inversión interesante, pero sí que es verdad que no recomiendo a nadie estar 100% dentro del entorno cripto. Yo personalmente tengo un porcentaje dentro, porcentaje interesante, pero ni mucho menos el 100%. De hecho, creo que el momento de, como yo hice todo el año, acumular cash, sigue siendo ahora. De momento, cash, es decir, el efectivo, es el rey.
pero dejará de serlo y es lo que tenemos que saber. Entonces, mucho cuidado con tener vuestro dinero en exchanges, porque te puede pasar pues el mítico corralito argentino, ¿no? Que le pasó a muchos argentinos hace años. Te puede pasar el momento en el que no puedas retirar tus fondos, porque ya no son tus fondos, ni nunca han sido tus fondos, porque el exchange ha quebrado y tú eres de los últimos en recibir tu compensación. Entonces, mucho cuidado, mucho ojo, estamos en un entorno muy peligroso. Desde aquí digo prudencia, aunque de todas formas, lo que he dicho, estamos en un momento muy interesante a nivel de precio. Si estamos haciendo una estrategia de DCA dinámico, ir metiendo poquito a poco en el mercado, estamos en un buen momento para ir metiendo poquito a poco en estos niveles de precio. En estos niveles hasta los 10.000 son buenos momentos a medio y largo plazo. Desde luego no supongáis, no, esto es el dip y quiero el 100% de mi efectivo, comprar el mínimo absoluto. Recordad una cosa siempre, solo hay una persona que compra el dip absoluto. Solo hay una persona que tiene la orden en 15.581. Solo una persona consigue el mínimo absoluto. Entonces, pensad que no vais a ser vosotros, así de sencillo. Entonces, por eso hay que hacer una media de entrada al mercado, ir entrando con prudencia y poquito a poco. Entonces, nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que me dejéis ahí un like y una suscripción si os ha parecido un contenido interesante, y os seguiré actualizando de qué es lo que está pasando y cómo proteger y preservar vuestro capital de la mejor manera. Así que, adiós.